En este primer domingo de la Cuaresma nos encontramos en las lecturas de esta liturgia con dos momentos muy especiales de la historia de la humanidad que se ponen en contraste el uno con el otro. Se trata en primer lugar de la caída del ser humano en el pecado por la tentación de la serpiente. Leímos del Génesis ese momento en que Adán y Eva se dejan llevar por la tentación, una tentación que ya iremos a ver cuál es. El segundo momento es el momento de prueba que tiene Jesús en el desierto. Entonces, Adán es tentado por el demonio y Jesús es tentado por el demonio. La diferencia es que Adán sucumbe ante la tentación, no resiste y cae en la tentación. En cambio, Jesús vence la tentación. Ahora sí, ¿cuál es la gran tentación que nos presenta el diablo? ¿Cuál es esa gran tentación que debemos evitar? Y es la tentación de eliminar a Dios de nuestras vidas, de rechazar a Dios y decidir hacer nuestra propia voluntad. En Adán la tentación fue directa: desobedece a Dios y serás como Dios. Desobedece a Dios y serás como Dios. Y Adán no es solamente un personaje bíblico, un personaje del pasado. Adán nos representa a nosotros. Si ustedes y yo reflexionamos un poquito, hoy vivimos en una sociedad ávida de eliminar a Dios de la vida, del ser humano. Es una sociedad en la que queremos actuar como si fuéramos Dios. En una clínica, unos doctores y unos especialistas se esfuerzan y trabajan para inventar la forma de crear seres humanos artificialmente. Y ofrecen, implantaciones de embriones, soluciones in vitro, incluso ya casi se habla de clonaciones. Y en la otra clínica se hacen abortos. Jugamos a ser Dios. Y por otro lado, vemos que para esta sociedad los ancianos ya no representan algo productivo. Pero lo mejor que podríamos ofrecerle a los ancianos es la eutanasia. Dicen, para que descanse. Falsa caridad. Falsa caridad. Y entonces, entre eso de que queremos inventar seres humanos, queremos matar seres humanos, queremos saber cuánto puede vivir un ser humano y en qué momento tenemos que quitarle la vida, nos volvimos Dios. Caímos en la tentación de Adán. Haga a Dios a un lado y serás como Dios. En eso es que está viviendo nuestra sociedad actual. Hemos caído en el pecado de Adán, nuevamente. O sea, Adán no es un hombre del pasado, Adán somos nosotros. Eso somos nosotros. Y con las tentaciones en el desierto, el diablo pretende manipular a Jesús de la misma manera que manipuló a Adán. La intención sigue siendo la misma: hacer que Jesús desobedezca la voluntad de Dios y finalmente que rechace a su propio Padre. Imagínense si el diablo hubiera logrado que Jesús rechazara
al Padre Celestial, que el Hijo de Dios rechazara a Dios. Y es en el momento de la debilidad física de Jesús, dice la palabra de Dios, que después de 40 días de pasar en el desierto, sin comer, sin beber nada, Jesús sintió hambre. Aguantó bastante, yo a los 2 días ya no me aguanto, ¿verdad? Pero Jesús 40 días y sintió hambre. Y es en ese momento en que el diablo empieza su trabajo demoníaco de las tentaciones. Y ahí va una primera enseñanza para nosotros. El diablo atacará cuando estemos mal. El diablo atacará cuando estemos mal. ¿Sí? Y entonces estoy, pero muy enojado. Y ahí ataca el diablo. El diablo no solamente disfruta verme enojado. El diablo no solo quiere que yo esté enojado. El diablo quiere que yo odie. Quiere llevarme al siguiente nivel. ¿Sí? Y basta que esté uno enfermo, que los doctores no sepan qué hacer porque de pronto es una enfermedad difícil. Y entonces vendrá la comadre y el compadre y el familiar y el amigo y te invitarán a hacerte una limpia, a visitar un brujo, un curandero, a hacer una sesión de espiritismo. Te traerán las velitas de colores para la prosperidad, para espantar las malas vibras. Y ahí está, en ti está la decisión. ¿Qué quieres? Vas a sucumbir a la tentación, porque es en el momento de la necesidad que llega la tentación. ¿Sí? Jesús estaba necesitado de comer, estaba hambriento, y el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Puede Jesús convertir piedras en pan? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Pues pudo convertir agua en vino, pudo multiplicar los panes y los peces. Con toda seguridad Jesús puede multiplicar puede convertir las piedras en pan. ¿Por qué no lo hace? Porque Jesús no vino a obedecer órdenes del diablo. Jesús fue a hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a obedecer las órdenes del diablo. Jesús fue a hacer la voluntad de Dios. Y así como Jesús, nosotros lo mismo. Nosotros no vinimos a obedecer las órdenes del diablo. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, pues, se cae en esa tentación por la necesidad. La primera manera como caemos en la tentación es por la necesidad, ¿sí? ¿Cuántos? Y culpa de la misma persona, pero también culpa de una sociedad injusta. ¿Cuántos han tenido que caer en la tentación de robar porque no tenían con qué comer? Y bueno, ese sería otro tema, porque ahí hay varias culpas, ¿verdad? Ahí no se le puede echar la culpa a uno solo, pero de todas maneras nosotros no podemos poner nuestra necesidad como pretexto para el pecado. No podemos poner nuestra necesidad como pretexto para el pecado. Recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, y en segundo lugar, esa segunda tentación nos lleva a entender correctamente nuestra fe. Una fe malentendida nos puede llevar a cometer el pecado de la temeridad. ¿Ustedes saben cuál es ese pecado? A mí nadie me confiesa eso, padre, he sido un poco temerario. No, de eso nadie se confiesa, ¿sí?
Pero el pecado de la temeridad es confiar en la protección de Dios de una manera total, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Confiar en la voluntad de Dios de una manera total, ¿sí? Pero sin hacer lo que a mí me corresponde. Es decir, sería como pedirle a Dios que haga su parte y la mía, que haga su parte y también la mía. Por ejemplo, un ejemplo de este pecado de temeridad o cómo se resuelve esto. ¿Recuerdan ustedes el inicio de la pandemia? ¿Sí? Era realmente absurdo andar con un tapabocas, ¿sí? Y entonces de repente nos dicen, no, pues, tienen que andar todos con el tapabocas. Y entonces ustedes no se imaginan, pero aquí hubo gente que vino a insultarme directamente a mí y a decirme que yo era un padre de poca fe, porque yo no debería ponerme el tapabocas, sino que debería confiar en la voluntad de Dios y Dios me cuidaría, ¿sí? Entonces, ahí está la segunda tentación. Leamos lo que dice el Evangelio en el día de hoy, ¿sí? Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, tírate desde aquí, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Está escrito eso? Claro que sí. El diablo también conoce las Sagradas Escrituras. Eso está escrito. ¿Pero lo iba a hacer Jesús? No. No lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque no había necesidad. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de demostrarle nada al diablo. Al diablo no tenemos ninguna necesidad de demostrarle nada. Lo único que sí tenemos necesidad es de demostrarle el amor y la confianza que tenemos en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, dice que Él respondió a esto, Jesús le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Si Él quiere, me cuida, y si Él quiere, me lleva al cielo. Así de simple, ¿sí? Vamos en un carro, vamos en un accidente. Si Él quiere, me cuida y me da otra nueva oportunidad. Si Él quiere, me lleva al cielo. Es que yo no puedo manipular a Dios, no puedo tentar a Dios diciéndole que me cuide en lo que yo no me cuido. No puede una persona salir el sábado a fiestas, ir a emborracharse y luego venirse rezando el rosario para que Dios lo cuide. No, no es justo. Dios no va a hacer eso porque es que usted es administrador de su propia vida y Dios le pidió que cuidara de su propia vida. Entonces, Dios sí hace la tarea de cuidarte, pero tú tienes que cuidarte tú mismo, ¿sí? No puede ser que el lunes, martes, ustedes tengan, los jóvenes, un quiz ahí de matemáticas y digan, no, yo no estudio, yo fui el domingo a misa, el Señor me va a iluminar, ¿sí? Y se echan la bendición, no, ¿sí? No va a pasar, ahí no va a pasar nada. Y le puedes reclamar al Señor, no me iluminaste. Y el Señor te va a decir, te iluminé, pero en tu cerebro no había nada. Es que tengo que hacer mi parte, no puedo dejar que, Dios me cuida, ¿sí? Entonces salgo sin precaución, atravieso la calle y me atropella un carro. ¿Por qué Dios no me cuidó? No, pues porque no se cuidó usted, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos el pecado de la temeridad. Hacer que Dios, obligar a Dios a que me cuide haciendo mi voluntad y no yo haciendo la voluntad de Dios, ¿no? La última tentación finalmente es la más descarada de las tentaciones que pone el diablo, ¿sí?
Porque dice, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, le deja ver la grandeza de los reinos de la tierra y le dice, todo esto será tuyo si te postras y me adoras. Eso tiene mucho que ver con la ambición, ¿sí? El diablo sabe que somos ambiciosos y el diablo sabe que nada nos llena, que no tenemos límite, que queremos y si nos dan, queremos más y si nos dan más, queremos más y más y más. La ambición del ser humano no tiene límite. Y llevó a Jesús a decirle, mira, y es algo interesante, ¿no? Mira, ese mirar, ese desear las cosas, no es mirar el mundo como admirando la grandeza de Dios y de su creación, sino como deseando tener todo para mí. Y entonces digo que es la tentación más descarada, porque de todo lo que hizo Dios, el diablo no es dueño de nada. Si yo voy a una montaña y miro para un lado y miro para el otro y veo la grandeza de lo que haya, una ciudad, lo que sea, ¿será del diablo? Si Dios hizo el cielo y la tierra, si Dios hizo las estrellas, si Dios hizo el universo, ¿qué es del diablo? Nada. Por eso lo que el diablo nos ofrece es puras ilusiones, puras ilusiones. Ilusiónate con el dinero y verá que así va a ser. Vas toda la vida recogiendo dinero, 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 buscando, buscando, buscando. Y cada vez que tengas, se te irá como agua entre las manos o simplemente querrás tener más porque eso no es suficiente. Puras ilusiones. Al final de la vida, ¿qué tienes? Lo mismo que tienen los que no tenían nada. Un cajón, 4 tablas. Es todo lo que uno, con lo que se queda, ¿sí? Nada más, nada más. Entonces, esa ambición también nos puede hacer pecar. Y por la ambición, mucha gente sí lo ha hecho. Y eso téngalo en cuenta. Y no es ningún cuento. Hay gente que le ha vendido el alma al diablo por dinero. Hay gente que le ha vendido el alma al diablo por poder. Hay gente que le ha vendido el alma al diablo por fama. ¿Sí? A veces cuando uno ve esos eventos de la fama, esos eventos de grandes eventos de todos estos famosos y todo eso, y empieza uno a descubrir ahí en el televisor todos los signos que hay en el piso, en el techo, aquí, allá, y uno dice, wow, diabólico todo eso, satánico todo eso, haciendo cultos, entregando premios y haciendo cultos al diablo. No crean que es mentira. Así va mucha gente progresando, pero ¿de qué les sirve? ¿No dice el mismo Señor? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿Sí? ¿De qué sirve tener fama o poder o dinero si uno le está vendiendo el alma a cuotas al diablo? ¿Sí? Por eso uno debe saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque uno no puede estar jugando con Dios, adorando al Dios y adorando al diablo. Nosotros tenemos una forma de vida religiosa muy bonita que son las devociones, ¿sí? Y a veces en nuestras devociones tenemos las imágenes de los santos y a veces queremos tener un santo en casa. Pero ustedes tienen que saber de dónde sacan esa imagen de ese santo, ¿sí? Si ustedes van a la tienda y allá ven la imagen de la Virgen María y al lado de la imagen de la Virgen María ven la imagen de la Santa Muerte, ni entre por allá, ni entre. Allá con seguridad ya han hecho fiesta y media, espiritualmente hablando,
¿sí? Puede ser que simplemente sea un negocio que ofrece para todos, pero puede ser que en ese negocio ya hayan consagrado las imágenes cristianas a demonios y le estén vendiendo a usted cosas malas para llevar a su casa, ¿sí? Y hay gente que tiene esas imágenes de la Santa Muerte porque dicen que es Santa Muerte, y entonces las tiene en la casa y le reza. La Santa Muerte es una devoción satánica, no es cristiana. Así es de que si hay algo de eso en su casa, sáquelo, porque uno no puede adorar a Dios y adorar al diablo. No puede hacer las dos cosas a la vez. Por eso el Señor es claro con las palabras que le dice al demonio: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Ahora la pregunta para este inicio de la Cuaresma sería: ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Jesús o Adán? ¿Vamos a resistir a las tentaciones o simplemente vamos a caer por causa de nuestras debilidades en esas tentaciones? Pidámosle de verdad a Dios que nos haga fuertes y, como dice el Padre nuestro, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre